Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto a Macarena Gelman, que es la candidata a diputada por uno de los sectores que respalda la candidatura de Constanza Moreira, el IR. Macarena, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Bueno, ¿qué es el IR? Porque en esta suerte de tantas listas presentes hay que identificar el IR, que es relativamente nuevo. Es cierto, mira, el IR se forma aproximadamente a principios del año 2010, con una convocatoria, compañeros que veníamos de distintos lugares, de distintos ámbitos de inserción social y de militancia también político-partidaria, compañeros que se alejaron del sector para el que estaban militando, de la juventud del sector para el que estaban militando, otros, y creo que es la mayoría, que proveníamos de la militancia social y por ahí con alguna experiencia o con nada de experiencia en la militancia político-partidaria, que bueno, se generó una serie de reuniones con la idea de discutir la necesidad de crear un espacio de participación política con el cual nos sintiéramos identificados y que nos sintiéramos motivados a emprender un proyecto a mediano y largo plazo. Y bueno, y es así que llegamos a ese acuerdo y nos constituimos como grupo muy poquito tiempo después. Un grupo juvenil, digamos, contestatario, rebeldón. Y bueno, hay de todo, pero sí, es cierto, o sea, realmente más allá de que no es excluyente ni es un límite, la realidad es que somos todas personas entre aproximadamente 20 y 40 años, un poco más, un poco menos, con algunos compañeros de otras edades, sí, por suerte, y esperamos crecer en ese sentido, pero esa es la realidad que se dio. Claro. Por supuesto, bueno, por vinculaciones previas, nos contactamos por vinculaciones previas que teníamos unos con otros. En mi caso, particularmente con Alejandro Zavale, con algún compañero más, nos conocíamos de la época de la Facultad de Ciencias, que habíamos militado en el Centro de Estudiantes y habíamos coincidido en ese momento y bueno, y otra gente que la fui conociendo a medida que fue creciendo el grupo y realmente la verdad que una experiencia muy linda. Bueno, un grupo, si se me permite el término, desmelenado, o con la melena del viento. Me parece además bastante curioso, por no decir absurdo, esa cuestión que se hace ahora del corte de pelo de la candidata. ¿Les ha tocado a ustedes afrontar eso? El otro día estaba viendo que era como un tema de campaña, me parece bastante tonto encararlo por ahí, pero bueno, lo cierto es que también... Yo mantuve el corte y el estilo, no cambié en ese sentido. Y ella también, ¿no? Y ella Sí, también, sí, pero a veces se hace centro en esas cuestiones, en fin. Si te parece, Macarena, voy a detenerme brevemente en algunos aspectos recientes. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 20 de marzo de 2013 implicaba luego una supervisión del cumplimiento de la sentencia del caso Gelman versus Uruguay. Es un documento de algo así como 73 páginas. Y allí hay como una sensación de que hay aspectos que se han cumplido y otros que quedan en el debe. Entre lo cumplido, según leo acá, está el acto público, el descubrimiento de una placa y la indemnización económica. ¿Qué falta? Bueno, falta, te diría yo, que lo más importante, que es realmente arribar a una conclusión del proceso de justicia, donde se determinen las responsabilidades, pero inclusive yo te diría más importante, al menos para mí desde el punto de vista humano, la búsqueda y el hallazgo de los restos de mi mamá, que lamentablemente, si bien se han dado pasos en ese sentido, hasta ahora no ha surgido ningún dato que resulte cierto como para orientar una búsqueda. Lo que hace falta es mucha investigación. Claro. ¿Qué es lo que tienes tú como último dato a propósito de esa investigación? Bueno, tengo idea que hay otra iniciativa de excavar en el batallón 14 y bueno, estoy atenta a eso, pero de la mano con eso también va bueno, todo lo que es el acceso a la información, que ha sido muy parcial. Va también el tema de lograr un sistema, un proceso de justicia que sea el necesario y el efectivo. En eso todavía estamos bastante atrás y bueno, las últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia muestran eso, ¿no? Hay que recordar que si bien la sentencia ocurre para este caso en particular, esto es extensivo a otros casos en similares condiciones. Bien, ¿hay información reservada que trascienda en ámbitos privados y que deberían ver la luz? ¿A ustedes les consta que hay un manejo de información
que podría llegar a ser razonable, calificada, creíble y que sin embargo no se publica? Sí, yo creo que lo que hace falta es poner cabeza a esto y pensar, si bien se hizo una investigación histórica, que bueno, que fue sumamente valiosa y que fue lo que arrojó como resultado la publicación de los libros de la presidencia donde se detalla todo el contexto y los datos que hay hasta el momento, es una investigación histórica. A los efectos de encontrar los restos de los desaparecidos hace falta otro tipo de investigación. Y sobre todo hace falta armar toda la información que anda suelta por ahí de las distintas fuentes. A mí, sinceramente, me da la sensación que más allá de la información que puede haber en reparticiones del Estado, plasmada en documentos o lo que fuere, que nunca van a estar explícitos. No se va a encontrar un documento que diga, bueno, María Claudia García de Hellman está en tal lugar. Pero todo hace a la investigación. Y también me da la sensación que aparte de eso hay un montón de información circulando que es de relevancia para el caso, que a los casos estar tan separados esa información no coincide, entonces no se puede armar un escenario que permita realmente concluir respecto de eso. Bueno, espero que eso se dé. Bien, desde la apertura democrática hasta estos tiempos hubo, me imagino, desde tu punto de vista, avances y retrocesos en la política de derechos humanos y, por ejemplo, en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Pero concentrémonos de pronto en lo que ha significado la gestión del Frente Amplio, que podría interpretarse en lo previo, tenía otra vocación, otra voluntad, otro interés en avanzar en este tema. ¿Cómo lo observas hoy? Bueno, lo que fue, si bien yo puedo decir que no es suficiente lo que se ha hecho hasta ahora, y lo sostengo, creo que sin duda en estos últimos 10 años es cuando realmente se ha avanzado en este tema. El ingreso primero a los predios militares en búsqueda de los desaparecidos fue un paso sumamente importante e impensable en otra época. Luego esto continuó, bueno, los casos tuvieron algún avance a nivel de la justicia, pero bueno, llegamos a este momento que yo por lo menos lo que he percibido no es una posición política firme y creo que eso ha ido en desmedro de lo que han sido. ¿Cuál es la posición política que no es firme? Efectivamente, el mensaje en el sentido de la búsqueda, de la investigación y del avance de la justicia. Por otro lado, corren los caminos de la justicia, que ha sido sumamente contradictorio. Yo puedo decir que esto no depende del Poder Ejecutivo, pero sí puedo decir que el Estado es uno solo, y eso se sigue sosteniendo, y que este tema atraviesa los 3 poderes del Estado. A nivel legislativo han habido algunas iniciativas que bueno, después han tenido su declaración de inconstitucionalidad a nivel de la Suprema Corte de Justicia. El mensaje en sí que se da respecto de la búsqueda ha sido en algunos momentos un poco ambiguo, las referencias a no ahondar en la búsqueda y en la investigación sobre el pasado. Eso creo que también es algo que no debería suceder. Nadie pide que este tema sea prioridad, simplemente que se haga como se ocupa cotidianamente de tantos otros temas. Exacto. Bueno, volviendo sobre ese periodo que implica la presidencia de Vázquez y luego la del presidente Mujica, ¿dónde advirtieron ustedes mayor vocación, mayor voluntad política? ¿En la primera, en la segunda administración? ¿Hubo matices, hubo acciones y omisiones en ambas? Porque el presidente Tabaré Vázquez ha dicho hace relativamente poco, no detendremos ni un momento nuestro paso ni nuestra vida hasta que sepamos el destino del último de los ciudadanos desaparecidos en el país. Esto lo dijo en June. ¿Eso les conforma, les abre una expectativa adicional? Pero volvamos a la comparación de periodos. Sí, por supuesto que abre una expectativa, eso sin duda, y creo que lo importante es realmente tener un diseño de lo que se quiere hacer y llevarlo adelante con una posición firme, no con mensajes contradictorios. Para mí la diferencia entre un periodo y otro, más allá que en un periodo y otro hubieron avances y también hubieron falencias de pronto en algunos aspectos, creo que la posición del primer gobierno del Frente tenía una firmeza mayor a la que tiene este gobierno. Pero también, y es cierto, bueno, por cómo se fue dando y por cómo fue avanzando el tema, en este gobierno han sucedido muchas cosas que han sido muy importantes. Sobre todo respecto, bueno, de la declaración de la nulidad de los actos administrativos,
Es cierto que se ha continuado la búsqueda de iniciativa de la justicia, pero es cierto que hace falta esa investigación que quizás se inició pero no se pudo terminar a nivel del Ejecutivo en el periodo del doctor Vázquez. En este periodo yo creo que eso no ocurrió, o por lo menos ocurrió muy tímidamente. Bien, ¿qué papel ocupa en este escenario la figura del ministro de Defensa Nacional? Hoy, Eleuterio Fernández Huidobro, y en otros periodos otras personas. Digo porque además, adicionalmente a este aspecto, hubo como cierta tensión entre Fernández Huidobro y la candidatura de Constanza Moreira, entre otras cuestiones por el presupuesto militar. ¿Es relevante la figura del ministro de Defensa en este aspecto? Y sí, yo creo que sí, sin duda. ¿Y el papel de Fernández Huidobro les conforma? Personalmente, para nada. Creo que, lejos de ser contradictorio, ha ido en otro sentido, que ha muchas veces desmerecido o faltado el respeto a algunas cuestiones respecto a este tema, que han dolido mucho. Y bueno, y realmente yo no he visto, pero no voy a depositar tampoco todo en Fernández Huidobro. O sea, yo no he visto una posición unitaria donde esto realmente se encamine hacia un avance concreto. Los mensajes del ministro Huidobro no han sido buenos para este tema. Se ha señalado, por ejemplo, que muchas veces hay una tendencia más aparentemente al respaldo a lo militar que al reclamo de los familiares de detenidos desaparecidos por parte de Huidobro. ¿Ustedes comparten esa visión? Muchas veces sí, muchas veces sí. ¿Y les duele íntimamente el hecho de que sea un compañero del Frente Amplio? Y sí, por supuesto, pero sobre todo, más allá del compañero del Frente Amplio, la persona. Realmente, si bien creo que en algunas cosas, bueno, puede tener su experiencia, su razón por sus vivencias, creo que todos somos, y eso ha pasado mucho en este gobierno, creo también, todos somos lo que vivimos en nuestra circunstancia actual, y creo que eso ha influido en las distintas personas que hoy están al frente de instituciones que, bueno, deben expresarse sobre este tema. Yo creo que eso es algo de lo que deberíamos intentar apartarnos. Aparte, cuando ya hay un camino marcado por una sentencia internacional, que si bien se ha querido descalificar muchas veces, el Uruguay ha firmado ese tratado voluntariamente, debe someterse a ese tribunal, y bueno, y si no está de acuerdo, de a quién más que lo denuncie y se aleje. Pero me parece que ahí es donde se han dado los mensajes más sorprendentes. En la integración de un futuro gabinete, este aspecto debería ser contemplado. O sea, el ministro de Defensa debería tener otro perfil, otra actitud, desde tu punto de vista. Sí, por supuesto. Yo creo que el Estado en su conjunto debe tener otra actitud. Y eso, si bien es cierto que los poderes son independientes, bueno, en cierta medida eso influye, y los mensajes contradictorios hacen que las posiciones no sean firmes. Bueno, ha llegado desde lo social, decíamos, a la política. ¿Por qué la política y por qué la política asumido por una persona joven cuando advertimos algunos índices que indican cierta distancia entre la política y la gente? Bueno, precisamente eso yo lo advierto como un problema y que tiene su explicación y que ha ido a través del tiempo, y creo que tuvo mucho que ver la época, bueno, que tanto nos marcó, en una descalificación de la actividad política y de lo que es la política en sí. En lo personal, lo que me motivó fue esto que te contaba, este encuentro con compañeros que bueno, que se dio esa situación que coincidíamos generacionalmente, en el cual se habló de llevar adelante un proyecto en conjunto, un proyecto colectivo, en el cual el colectivo estuviera por encima de las personas, en el sentido de que lo que importa es la decisión, la discusión y lo que el colectivo quiere llevar adelante. ¿En algún momento habrás ponderado, evaluado, si Constanza o Tabaré? Bueno, eso lo evaluamos. De hecho, hubo una discusión, hubo una votación. Nosotros tenemos una plataforma virtual que tratamos
ahí se pueda asegurar la participación de compañeros que de repente no tienen horas y horas para estar en una reunión. Que la tecnología muchas permite veces eso, ¿no? expulsa a Esa la militancia gente. digital, digamos. Y Exactamente. allí hubo una decisión. ¿Por qué razones? Allí hubo instancias presenciales, hubo esta instancia donde se votó, y lo que se evaluó fue las coincidencias desde el punto de vista de los énfasis programáticos, de la necesidad de renovar, de aportar a la renovación de un espacio político como es el Frente Amplio, que creemos sin duda que es la mejor herramienta que puede tener el país para seguir adelante. Y en ese sentido creemos que hacía falta otra figura, otra precandidatura que pudiera representar las sensibilidades, las opiniones de gente que por ahí ya no se sentía tan identificada con la precandidatura del doctor Vázquez, pero siempre pensando y convencidos de que la herramienta es el Frente Amplio y que estamos atrás de ese proyecto. Se señala que es una precandidatura testimonial. Yo no creo que sea testimonial realmente. Creo que por ahí eso puede simplificar las cosas porque, bueno, habla de números, habla de un resultado post 1 de junio, y me parece que el aporte esencial de esta candidatura, lejos de ser testimonial, es sumamente concreto y es permitir esto mismo que te decía. Por supuesto que cuando uno se enfrenta a una instancia electoral, el propósito es ganar y ganar ese espacio. Veremos qué apoyo tiene esta precandidatura, más allá de las encuestas. Creo que es muy probable que tenga un apoyo mayor de lo que se piensa. O sea, cuando se dice mayor de lo que se piensa es de lo que indican hoy los sondeos de opinión. Exactamente. Se está manejando entre un 11 y un 15%. Ustedes entienden que el 1 de junio es la batalla para que la encuesta verdadera dé sus resultados efectivos y que eso se materialice luego que en una bancada potente, por ejemplo. Sí, bueno, después del 1 de junio habrá que conversar respecto a cuál es la fórmula o la situación en la que nos vemos este grupo, porque somos muchos grupos o varios grupos, si bien en su mayoría grupos pequeños, por no decir, bueno, todos comparados con los que apoyan a la otra precandidatura, pero creo que lo importante, y sí, o sea, yo no lo puedo ver como testimonial en la medida que creo que va a tener un impacto muy concreto y que es precisamente, y se está viendo, de gente que se acerque. En el caso nuestro, nosotros ya estábamos constituidos y optamos por esta precandidatura, pero hay mucha gente que se acercó a esta precandidatura en concreto. Entonces creo que eso ya deja de ser testimonial. Bueno. El otro día, un poco jugando con estas cuestiones de la ironía, en Twitter ponía la constante molestia, aludiendo a Constanza Moreira, porque para la propia dirigencia del Frente Amplio en algunos casos ha sido como eso. ¿Ustedes lo interpretan eso como esa piedrita en el zapato del Frente Amplio? Y yo creo que todas las estructuras que tienen sus años, y más que bueno que el Frente, al estar tan consolidado como espacio político, ya tiene estructuras que son más históricas, que son más difíciles de mover, y creo que precisamente la precandidatura de Constanza ha servido un poco para mover un poco el escenario y aportar en ese sentido y bueno, en el entendido de que es lo mejor, pero para la fuerza política. Bueno, un escenario que parece un ring muchas veces, ¿no? El otro día decía el senador Daniel Martínez, apelando a la fraternidad, hay que ser más fraternos, y después pasa esto en el Partido Socialista, las acusaciones cruzadas que hay entre sectores por compra y venta de dirigentes, más allá de las aclaraciones posteriores. ¿Esto puede haber sido un elemento determinante para esta caída del Frente Amplio, según las encuestas de hoy? Hoy, digamos, el escenario es el del balotaje y con una oposición que supera en algunos puntos al Frente Amplio. ¿Hay en estas cuestiones algunas razones para explicar eso? Yo creo que estamos enfrentándonos a una interna en la que la interna del Partido Nacional naturalmente es la que concita mayor atención. Yo no sé si evaluar en términos, creo que falta un tiempo prudencial como para evaluar una caída del Frente Amplio frente a una instancia, una elección nacional, general. Creo que hace falta algunos otros elementos y que probablemente también la proximidad con las elecciones internas tenga que ver con algunas cuestiones, con alguna efervescencia que hay, bueno, cosas que pasan y que la gente toma posición por uno o por otro, pero después del 1 de junio es cuando se va a ver realmente cuál es el camino hacia octubre, y ahí yo creo que recién puede empezar a evaluarse realmente esto. Caída, bueno, caídas siempre han habido, caídas y subas, de las encuestas. Creo que todavía, o por lo menos me parece que no es prudente arriesgar una opinión en ese sentido. Muy bien. Bueno, ¿te ves en el Parlamento como diputada?
Y bueno, esperemos que sí. Para eso se está trabajando, digamos. Es para lo que estamos Bueno, trabajando todos. una lista paritaria, ¿no? O sea, eso también tiene un significado. Una lista paritaria, bueno, el IR tiene una vocación muy firme respecto de luchar por la equidad de género, y en ese sentido, además de tomar la primera decisión, que fue que su lista la encabezara una mujer, porque de esa forma llegué yo, la primera decisión fue que la encabezara una mujer y después fue la propuesta hacia mí. Además, con personas realmente para lo que es el escenario de la política nacional, jóvenes. Podemos sumar los promedios de los 5 primeros lugares de la lista, y creo que ahí hay algo bien interesante. Después, bueno, por supuesto que existe una ley de cuotas que es muy valiosa para que sea un punto de partida. No es el ideal, nosotros lo que pensamos que es una excusa para poder llegar a ampliar realmente la participación de las mujeres en política. Muchas gracias, Macarena. No, por favor. Macarena Gelman, candidata a diputada por el sector IR, que respalda la candidatura de la precandidata Constanza Moreira. Pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto a Macarena Gelman, que es la candidata a diputada por uno de los sectores que respalda la candidatura de Constanza Moreira, el IR. Macarena, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente. Bueno, ¿qué es el IR? Porque en esta suerte de tantas listas presentes hay que identificar el IR, que es relativamente nuevo. Es cierto, mira, el IR se forma aproximadamente a principios del año 2010, con una convocatoria, compañeros que veníamos de distintos lugares, de distintos ámbitos de inserción social y de militancia también político-partidaria, compañeros que se alejaron del sector para el que estaban militando, de la juventud del sector para el que estaban militando, otros, y creo que es la mayoría, en límite. La realidad es que somos todas personas entre aproximadamente 20 y 40 años, un poco más, un poco menos, con algunos compañeros de otras edades, sí, por suerte, y esperamos crecer en ese sentido, pero esa es la realidad que se dio. Claro. Por supuesto, bueno, por vinculaciones previas, nos contactamos por vinculaciones previas que teníamos unos con otros. En mi caso, particularmente con Alejandro Zavale, con algún compañero más, nos conocíamos de la época de la Facultad de Ciencias, que habíamos militado en el Centro de Estudiantes, y habíamos coincidido en ese momento, y bueno, y otra gente que la fui conociendo a medida que fue creciendo el grupo, y realmente la verdad que una experiencia muy linda. Bueno, un grupo, si se me permite el término, desmelenado, o con la melena del viento. Me parece además bastante curioso, por no decir absurdo, esa cuestión que se hace ahora del corte de pelo de la candidata. Que proveníamos de la militancia social y por ahí con alguna experiencia o con nada de experiencia en la militancia político-partidaria, que bueno, se generó una serie de reuniones con la idea de discutir la necesidad de crear un espacio de participación política con el cual nos sintiéramos identificados y que nos sintiéramos motivados a emprender un proyecto a mediano y largo plazo. Y bueno, y es así que llegamos a ese acuerdo y nos constituimos como grupo muy poquito tiempo después. Un grupo juvenil, digamos, contestatario, rebeldón. Y bueno, hay de todo, pero sí, es cierto, o sea, realmente más allá de que no es excluyente ni candidata, les ha tocado a ustedes afrontar eso. El otro día estaba viendo que era como un tema de campaña, me parece bastante tonto encararlo por ahí, pero bueno, lo cierto es que también... Yo mantuve el corte y el estilo, no cambié en ese sentido. También, ¿no? Y ella también, sí, pero a veces se hace centro en esas cuestiones, en fin. Si te parece, Macarena, voy a detenerme brevemente en algunos aspectos recientes. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 20 de marzo de 2013 implicaba luego una supervisión del cumplimiento de la sentencia del caso Gelman versus Uruguay. Es un documento de algo así como 73 páginas. Y allí hay como una sensación de que hay aspectos que se han cumplido y otros que quedan en el debe. Entre lo cumplido, según leo acá, está el acto público, el descubrimiento de una placa y la indemnización económica. ¿Qué falta? Bueno, falta, te diría yo, que lo más importante, que es realmente arribar a una conclusión del proceso de justicia, donde se determinen las responsabilidades, pero inclusive yo te diría más importante, al menos para mí desde el punto de vista humano,
la búsqueda y el hallazgo de los restos de mi mamá, que lamentablemente, si bien se han dado pasos en ese sentido, hasta ahora no ha surgido ningún dato que resulte cierto como para orientar una búsqueda. Lo que hace falta es mucha investigación. Claro. ¿Qué es lo que tienes tú como último dato a propósito de esa investigación? Bueno, tengo idea que hay otra iniciativa de excavar en el batallón 14, y bueno, estoy atenta a eso, pero